Buenas noches, mi nombre es David Ballesteros, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, 10º semestre, Universidad Compensar. El día de hoy vengo a hablar de las leyes de Maxwell. Entonces, primero, ¿quién es James Clerk Maxwell? Fue un físico británico, científico del siglo XIX, que tuvo influencia sobre la física del siglo XX, haciendo contribuciones básicas en la comprensión de la naturaleza. Además de sus actividades profesionales, Maxwell se dedicó a la realización de estudios de carácter privado en sus profesiones. Es el creador de la electrodinámica moderna y el fundador de las teorías cinéticas de los gases. Descubrió las ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell y se definen como las relaciones fundamentales entre las perturbaciones eléctricas y magnéticas, que simultáneamente permiten describir la propagación de las ondas electromagnéticas, que, de acuerdo con su teoría, tienen el mismo carácter que las ondas luminosas. Hablemos del teorema de Gauss. ¿Para qué sirve el teorema de Gauss? Tiene como utilidad calcular el campo eléctrico en situaciones donde las distribuciones de cargas tienen simetrías esféricas, cilíndricas o se encuentran distribuidas uniformemente en una placa. Se determina la dirección del campo eléctrico a partir de la simetría de la distribución de los cuerpos simétricos y su magnitud. Aquí presentamos la ecuación del teorema de Gauss, la cual nos está hablando de la carga, el campo eléctrico por el vector ds, y esto nos da la carga neta sobre E sub 0. Entonces, primero para poder entender la ecuación, tenemos que saber qué es flujo eléctrico o cómo se da el flujo eléctrico. Entonces, para poder entender qué es el flujo eléctrico, supongamos que tenemos una placa o una superficie plana, la cual es atravesada por líneas de campo eléctrico uniforme, las cuales tienen un flujo hacia la placa. ¿Qué es un flujo eléctrico? El flujo eléctrico se da por la multiplicación de la magnitud de ese campo eléctrico que atraviesa la superficie. ¿Y qué es la carga? ¿Qué es el vector ds? ¿O cómo se da el vector ds? Se sabe que el vector ds son las direcciones de donde está saliendo la carga. Entonces acá tenemos un ejemplo del teorema de Gauss, que dice que un conductor esférico aislado de 0,16 milímetros de radio tiene una distancia de carga uniforme en todo su volumen y produce un campo eléctrico de 1150 newton sobre coulomb apenas fuera de su superficie. Entonces, calcular la carga de los conductos y ve el campo eléctrico a una distancia de 0,5 de su centro. Aplicando la ecuación de Gauss, presentamos sobre la información que nos dieron, resolviendo las ecuaciones y las demás actividades matemáticas, encontramos que la carga neta que nos da es de 3,276 por 10 a la menos 9 coulomb. Esa sería la carga de los conductores. Y el campo eléctrico también lo damos con la ecuación de Gauss, y el cual nos da que el campo eléctrico es de 117,775 newton sobre coulomb.
Después de solucionar todas estas ecuaciones paso a paso, nos da estos dos resultados. Entonces, ahora la ley de Faraday. ¿Quién era Michel Faraday? Era un científico británico, uno de los físicos más destacados del siglo XIX. Michel Faraday nació en el seno de una familia humilde y recibió una educación básica. A temprana edad tuvo que empezar a trabajar, primero como repartidor de periódicos y a los 14 años en una librería, donde tuvo la oportunidad de leer algunos artículos científicos que lo impulsaron a sus primeros experimentos. ¿Qué es la ley de Faraday? Bueno, esta nos indica el voltaje inducido es igual a la variación en el tiempo de un campo magnético o un flujo magnético. Sirve para calcular la FEM, la fuerza eléctrica inducida, en un circuito cerrado a partir de una variación de un flujo magnético. ¿Qué es la inducción electromagnética o qué consiste? En enviar corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo. ¿Qué es la variación de flujo? La variación de flujo induce una diferencia de potencial de seno, lo cual hace que circule corriente eléctrica en un circuito, que es un flujo magnético. Es el número de líneas de campos magnéticos que atraviesan una superficie o un área. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de una espiral cuadrada de un lado igual, 18 centímetros, tiene una resistencia de 2 ohms y esta se coloca en una región donde hay un campo magnético. Varía linealmente con el tiempo según la exposición Bt, que es igual a 0,625 de tiempo. Y entonces aquí tenemos que hallar cuál es la corriente inducida en la espiral mientras el campo varía o mientras el campo gira. Entonces esto lo hallamos con la ley de Faraday, como la podemos ver en pantalla. Esto lo hallamos con el caso 1, que dice que varía el campo magnético al transcurrir el tiempo, pero no varía el área y el ángulo de teta. Entonces esto nos da que el campo magnético es de 0,02 y la corriente es de 0,01 amperes. La ley de Ampere. La ley de Ampere nos permite calcular los campos magnéticos generados alrededor de las distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. Entonces aquí nos presenta que la ley está compuesta por J, que es la densidad de la corriente, amperios sobre metro cuadrado, S, que es la superficie que encierra el entorno, el vector ds, que es el vector normal de la superficie, el vector paralelo al campo de electromagnetismo. Entonces aquí también tenemos un ejemplo. Un cilindro largo, recto, sólido y orientado con su eje a la dirección Z conduce una corriente cuya densidad es J. La densidad de corriente en dirección Z no es constante y varía de acuerdo con la relación. Entonces ahí podemos ver el cilindro, la dirección, podemos ver también la densidad, la ley de la densidad, donde A minúscula es el radio del cilindro, R minúscula es la distancia radial desde el eje del cilindro y sub 0 es la constante expresada en amperes a determinar. Entonces dice A, en una expresión para corriente I en función a dr en las siguientes regiones. Región 1, R menor que A. Aquí tenemos la solución, o bueno, tenemos una parte de la solución donde utilizando la ley de Ampere determinamos
También nos damos cuenta que el diferencial de área de la circunferencia es igual al vector de S igual a 2pi por R por dr. Y hallando la región 1, el resultado es que nos da la siguiente ecuación. Nos termina dando la ecuación de i igual a 4i sub 0 sobre a al cuadrado. Bueno, estas son las leyes de Maxwell. Muchas gracias, esto fue todo.